Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Excelente, perfecto. Bienvenidos nuevamente. Ya vamos a acabar el día de hoy, no se me desesperen. Ya sé que es viernes, pero bueno, vamos a darle un último estirón ya para terminar el día de hoy. Admitir. A ver, déjenme, les voy de una vez poniendo su asistencia en Algebraics. Es viernes para la cervecita, profe. Ah, sí, bueno, fuera. Fíjese que, bueno, eh, pues digamos que mi cuarentena termina oficialmente el día de mañana, entonces, bueno, desafortunadamente yo el día de hoy todavía no puedo salir. Digo, ya, Oh, valió queso. en teoría, pues digo, ya no soy ya no soy un foco de infección, pero bueno, pues por cuestión de seguridad y demás, y para hacer las cosas apropiadamente, pues bueno, vamos a esperar Sí, hasta sí, mañana claro. sábado. Pero pues bueno, ustedes que pueden, digo, si es posible, pues adelante, provecho. Ahí se toman una a mi salud. Hay que tomar, hay que tomar. Con gusto, profe. ¿Qué tomar? Está muy Ay, bien. nomás, Pepe Chuy. El buen Pepe Chuy. Ah, ya lo veo que quiere participar. No se preocupe, ahorita vamos para allá. Ándale, cabrón. A ver, bueno, les voy a colocar Oigan, ¿alguien supo qué pasó con nuestro compañero? ¿Quién era? Godínez, ¿verdad? Carlos. Ajá, exactamente. Oh, quién sabe, Profe, profe, la verdad. ¿Sí? fue por las medicinas de su papá al seguro, por eso no se conectó. Ah, ok. Bueno, de todas maneras, afortunadamente le justifiqué, digo, bueno, de manera inconsciente, pero que bueno, la asistencia del curso anterior de metodología. Pero bueno, con esto de que ya nos acaba de dar de antecedente que pues les avisó que pues tenía este pendiente que tenía que hacer. Déjenme admitir. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Ya le podemos justificar su asistencia en esta clase. Pero bueno, rápidamente, para que a ver si estamos todos completitos, vamos a mencionar la lista. Aceves Villarreal Mariam, ¿ya está con nosotros? Presente. Excelente, perfecto, muchas gracias. Aguayo Solorio Edgar. Presente. Excelente, gracias, bienvenido. Nuestra compañerita Ángela. Presente, profe. Perfecto, gracias. Ayala Loya, Andrea Alejandra. ¿No está con nosotros Andrea? ¿Todavía? Bueno, vamos a dejarla pendiente. Ayala Rodríguez Regina. Sí, profe, presente. Excelente, muchas Me gracias. dijo que tiene problemas de conexión. ¿Andrea? Ajá. Ah, ok, bueno, perfecto, ya le justificamos entonces. Jonathan Alexander, lo vi por ahí, me parece que sí, ¿verdad? ¿Ya está con nosotros? ¿O era el que tenía, creo que sí nos había escrito el mensaje por Google Classroom? Bueno, vamos a dejarle ahí. José Eduardo Camacho Ruiz, ¿ya está con Presente, nosotros? profe. Excelente, Sí. gracias. Castañeda Galindo, Roberto. No, era Godínez, ¿verdad? Castañeda Galindo, Roberto, ¿está con nosotros? Sí, profe. Excelente, perfecto, gracias por la confirmación. Corona Rayas, Omar, ¿está con nosotros? ¿Alguien sabe qué pasó con Omar? Bueno, lo dejamos pendiente. ¿Y nuestro compañero Marco Antonio ya está aquí? ¿Alguien sabe qué pasó con Marco? Profe, A sus órdenes. perdón, no sé si ya me pasó. Aquí estoy, Corona. Ah, excelente, gracias por la confirmación. Sí, No, de es hecho. que mi internet anda medio trabadillo y se me traba el audio. Ah, ok, no se apure, perfecto. Qué bueno porque lo dejábamos aquí pendiente para ver si al ratillo nos daba razón de si estaba aquí con nosotros, pero qué bueno No, que pero me aquí lo andamos, confirma. aquí andamos. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por la confirmación. ¿Y alguien sabe qué pasó con Marco Antonio, nuestro compañero? A ver, tengo un mensaje por aquí. Presente, profe, Andrea. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, Andrea. De hecho, creo que sí le pusimos. Sí, sí le justificamos. Entonces estábamos con nuestro compañero Marco Antonio. Marco Dávila. Ah, justamente hablando de, bueno, admitir, ya tiene su justificación. De la Cruz, Daniel, ¿está con nosotros? Creo que también Aquí está Marco, profe. Ah, perfecto, gracias por la confirmación, Marco. Sí, le acabamos de poner su asistencia. Profe, Dani le puso un mensaje en el Classroom. A ver. Vamos a ver. Sí, dice stream was updated. Vamos a ver qué mensajitos tenemos nuevos por aquí. A ver, se está cargando. Vámonos para abajo. De a días admitir. A ver.
Tienen toda la razón. Daniel de la Cruz Caldera, profe, yo aún no llego a mi casa, pero no creo tardar mucho más. Muy bien, no hay ningún problema, enterados, gracias por la confirmación. Ahí. Gracias por avisar. Saludos. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la justificación de la Cruz. Daniel. Entonces, bueno, estábamos entonces, Adi también la acabo de admitir, ok, perfecto. Sí, presente. Excelente, muchas gracias. Fuerte, Garfia, Alejandro Eligio. ¿Qué andamos, profe? Perfecto, muchas gracias. Godínez García, es el que dijimos que tuvo este percance, este pendiente. Nuestra compañerita Sí, Nancy así es. Saray. Presente. Excelente, bienvenida, gracias. Hernández Aranda Luis Enrique, ¿ya está con nosotros? Digo, porque sí nos avisó que por ahí tenía dificultades, pero si no, de todas maneras se puede justificar. Y luego pasamos con Mercado Navarro, Moisés. ¿Está con nosotros? Presente, profe. Excelente, gracias, Moisés. Y Pepe Chuy. Ya está. ¡Gente, profe! Gracias. Nuestra compañera Carla Priscila. Presente. Ok, excelente, muchas gracias. Y nuestra compañerita Carla Sofía. Presente, profe. Excelente, gracias. Ramírez Horta Marían. Presente, profe. Excelente, gracias. Rendón Ballesteros Ana Laura. Bueno, también por ahí. Presente. Perfecto, excelente. Qué bueno que está entonces ya presente con nosotros. Rodríguez Cortés Santiago. ¿Está con nosotros? Creo que acabo de... Excelente, perfecto, gracias. Vargas Terrones Silvia. Presente. Muchas gracias. Velasco Arroyo Oscar. ¿Está con nosotros? Oscar Iván está por aquí. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Y bueno, Daniel, estoy seguro que sí, me acabas de decir, Daniel Velázquez Sí, Torres. profe, aquí estoy. Perfecto. Bueno, entonces nada más quedamos pendientes con nuestro compañero Oscar Iván. Pues ahí les encargo, por favor, si me avisan, si les dice algún mensaje o algo de su paradero. Vamos a dejarlo ahí pendiente. Pero bueno, no sé si escribió algo. No, nada más dar la cruz. Va, que va. Bueno, perfecto. Vámonos entonces para acá. Tengo una actividad para ustedes asignada para el día de mañana. Digo, se las dejo hoy para revisarla mañana sábado y a ver si acabamos de una manera mucho más rápida. Pero bueno, ¿alguien me puede confirmar si ya se ve la presentación de la introducción a la neurología que hemos estado trabajando en las últimas sesiones? Sí, Ya. ya se ve. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hacer, como es costumbre, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón. Ya saben, de esto ya lo hemos estado platicando, mencionando, y en teoría pues ya se supone que lo sabemos perfectamente bien. Bueno, vamos a brincarnos ahorita Pepe Chuy, que sabíamos que quería participar. Pero bueno, a ver, entonces vamos a preguntarle a nuestra compañerita Regina. Regina Ayala, buenos días. Más bien, buenas tardes, perdón, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. Buenas tardes. Perfecto, excelente, no se preocupe, pues la hora ya ahí nos tiene medio destanteados porque ya es la última clase, nos vamos ahorita rápido. Entonces, por favor, Reginita, ¿nos puede recordar cuáles son los componentes principales del sistema nervioso? ¿Cómo los componentes? Sí, las estructuras que lo forman. ¿Se acuerda? El cerebro, neuronas, nervios. Ok, todo eso. Encéfalo y médula espinal, ¿no? Exactamente, digo, todo eso que acaba de mencionar está muy bien, digo, porque es muy particular, pero acuérdese que siempre tratamos de ir de lo general y posteriormente yéndonos a lo particular, es decir, de afuera para adentro. Pero le faltó especificar, ¿no? El central, porque preguntó en general. Sí, Sistema exacto. De nervioso. hecho, la pregunta era abierta, así como para ver qué es lo que me podían responder. Ya ve que le pregunté cuáles son los componentes del tejido nervioso. Entonces, ya que dijo que neuronas y que dijo que no sé qué, o sea, está bien, por eso les decía, no es que esté incorrecto para nada, por supuesto. Ya cuando es más específica la cuestión, qué buena observación, ya sí les hubiese preguntado, a ver, entonces, ¿cuáles son los componentes principales, ahora sí, del sistema nervioso central? Y ya por ahí mencionaron, pues, que el encéfalo y la médula espinal. Pero sí, de hecho, la unidad estructural básica del sistema, del tejido nervioso, profe, ya llegué, Oscar Velasco, ok, muchas gracias por la confirmación, bienvenido sea. Bueno, por ahí nuestra compañerita ya nos estaba mencionando que las neuronas, que estas estructuras, que pues como el cerebro inclusive, también por ahí lo mencionó, lo cual es correcto, qué buena observación. Acuérdense que hay que acotar, hay que delimitar entonces de qué estamos hablando, porque entonces pues depende, ¿verdad? Cualquier cosa podría ser que esté configurándose en el tejido nervioso, incluso la neuroglía, inclusive, bueno, a ver, muchas gracias entonces por su participación.
A ver, ahora vamos a preguntarle a nuestro compañero Roberto. Roberto Castañeda, buenas tardes. ¿Nos escucha? Bueno, Roberto. Sí, profe. Excelente, Roberto. Entonces, a ver, ya por ahí hicimos la aclaración que el sistema nervioso central y periférico y que el encéfalo y la médula espinal. Ahora vamos a enfocarnos a la neuroglía. ¿Nos puede recordar, por favor, qué células componen a la neuroglía? Ay, güey. Esa sí no me la sabía, pero puede ser. No, No se te crea. Acuérdese, vámonos. Neuroglía es muy general, digo, es a propósito de la pregunta también, porque usted me puede decir, bueno, pero si estamos hablando del sistema nervioso periférico o si estamos hablando del central, dependerá entonces cada una de las células que implican o que están integrando lo que conocemos como la neuroglía, ¿cierto? Ajá. Entonces usted, a ver si nos puede recordar alguna de estas dos, ya sea del periférico o del central, ¿cuáles son las células Acuérdate la del nombre medio raro de un güey, pardo, con ese, con ese. Ay, cabrón, a ver. Bueno, le dieron una buena pista. Acuérdese que vámonos a ubicarnos. Oligo, recuerda, Oligo. Yo le ayudo, profe. Oligondendrocito, algo así. Ok, a ver, está bien, perfecto. Pero esa célula de la neuroglía, ¿en qué parte del sistema nervioso lo vamos a encontrar? ¿Cuál? Lo que nos acaba de platicar, lo que nos acaba de comentar. En el central, ¿no? Ok, nombre y apellido, ¿cómo sería completa entonces la respuesta? ¿Dónde se ubica? ¿Ya lo dijo? Yo le ayudo, profe, yo le ayudo. Momentito, ya lo tiene. Espérate. ¿Cómo, profe? Sistema. Ajá, o sea, sistema nervioso central. exactamente. Entonces, Ajá. cuando hablamos de oligodendrocitos, que son células de la glía, estos se ubican siempre sí o sí, ¿en dónde? En el sistema nervioso central. Ahora, excelente, perfectamente bien contestado y qué buena aportación. Muchas gracias, Roberto. A ver, entonces... Gracias, profe. Yo, profe, la otra. Es lo que, exactamente, nuestro queridísimo Marco, así es la actitud de que queremos participar. Entonces... Las células de Schramm. Ok, bueno, qué buena aportación. Entonces ya estamos hablando del sistema nervioso periférico y que también Así pertenece es. a la neuroglía. Por lo consiguiente, su función es la elaboración, fabricación de las vainas de mielina, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la pregunta que le iba a hacer, digo, qué bueno que usted lo contestó, es, ok, por ahí habíamos platicado, ¿qué pasa cuando se altera, cuando estamos dañando de manera autoinmune los oligodendrocitos? ¿Qué tipo de afección neurológica vamos a tener o vamos a presentar en esos casos? ¿Se acuerda? Cuando ¿qué? ¿Se alteran? Cuando nuestros oligodendrocitos están siendo atacados por nuestros anticuerpos, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, las vainas de mielina están siendo destruidas por nuestro propio sistema inmunológico. ¿Cómo le conocemos a esa neuropatía? ¿Se acuerda? Pues no sé. ¿La esclerosis múltiple o qué? No sé si lo adivinó, pero yo creo que no, más bien ya lo tenía por ahí en su memoria. Exactamente, a eso Es lo que me fui tantito porque fue como... Iba a decir otra cosa de la microglia, ¿verdad? Pero lo traía así como en la punta, pues, de la esclerosis múltiple. O sea, sí, haga de cuenta, bueno, la microglía es parte de las células que conforman la neuroglía. O sea, Sí. Pero la pregunta aquí, que la contestó perfectamente bien, de hecho me da mucho gusto, que cuando estamos afectando las células de la neuroglía, específicamente los oligodendrocitos, es decir, ya las que se encargan de producir las vainas de mielina en los axones del sistema nervioso central, entonces cuando se afectan, que no están funcionando o que no están realizando su función de manera apropiada, entonces esto nos va a desencadenar una neuropatía muy característica, que es exactamente lo que usted acaba de mencionar, que es lo que le denominamos la esclerosis múltiple, y que tiene que ver exactamente como más bien una afección autoinmune, porque estamos atacando los oligodendrocitos y efectivamente tiene toda la razón, así es, esa es la característica de esta neuropatía. Ahora, por ahí Pepe Chuy quería participar también. ¿Nos escucha Pepe Chuy? Sí, profe. Ok, excelente. Lo mismo, la misma pregunta. Entonces, así como sucede en nuestro sistema nervioso central, bueno, esperemos que a ninguno de nosotros nos llegue a ocurrir, pero que es una afección, una neuropatía autoinmune. Entonces, ¿cómo le conocemos? A lo mismo, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Se acuerda? Que eran estos dos francesillos. ¿Dos francesillos? Ajá, eran el nombre del síndrome que ocasiona que se estén dañando las células de Schwann, que también pertenecen a las células de la glía,
que se encuentran destinadas a la formación de las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso central. Perdón, en el sistema nervioso periférico. No, profe. O sea, acuérdese del verbo de cuando estoy utilizando una escoba, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué estoy haciendo? Cuando... Oh, sí. Barrer, papito, barrer. Ajá, sí. Ajá. Ok, ese es uno. Ese es el segundo del síndrome Barré, pero ¿cuál es el primero? ¿Se acuerda? No. El portero del AME. Bueno, está bien. Ya por ahí le dijeron el Barré para que no se le olvide que que esté haciendo la asociación. Entonces, para que lo vayamos relacionando una cosa con la otra, así como se dañan los oligodendrocitos por cuestión autoinmune, que los anticuerpos llegan y los atacan y pues por lo tanto ya no les permiten estar haciendo su función apropiada, esto es lo que nos produce la esclerosis múltiple. En el caso de las células de Schwann, es el Guillain-Barré. Guillain-Barré, ajá, exactamente. Acuérdese del verbo con la escoba, que estoy limpiando mi casa, pues estoy barriendo, ¿verdad? Esa sería la Guillermo. Guillermo Barré. Exactamente. Qué muy buen ejemplo el que me acaban de dar. Para que no se le olvide Pepe Chuy, entonces cuando estamos hablando del síndrome, no del sistema nervioso central, sino del periférico, que nuestras células de la neuroglía están siendo atacadas, entonces ese síndrome, como son las células de Schwann, pues el Guillermo Barredor, ¿verdad? El Guillermo Barré. Ahí está, ya lo tiene. Profe, hablando de lo de la esclerosis múltiple, o sea que cuando falta la mielina es que ocurre eso, ¿verdad? O sea, hace la esclerosis múltiple, sí. Estamos hablando del sistema nervioso central. Así es, que puede llegar a manifestar cefaleas, parestesia, por ejemplo en la espalda, que sienten como entumecimiento, que pueden llegar a... No llega a ser grave, pero desafortunadamente sí se acompaña a lo largo de la vida del paciente que lo está manifestando. Pues sí puede ser grave porque es la muerte de los oligondrocitos, ¿no? O sea, en realidad sí puede ser grave, ¿no? Es muy relativo, totalmente, porque, por ejemplo, si lo compara con una demencia como el Alzheimer, ahí sí se están muriendo sus neuronas. Arriba los dementes. Y las demencias. En el caso de acá, es relativo, insisto, dependerá cada caso. Puede inclusive, bueno, pues sí, llegar a ciertos grados de gravedad, pero por lo general, pues sí llegan a tener una vida relativamente normal. Nada más eso sí, con ciertas recomendaciones, cierto tipo de alimentación y hábitos, pero desafortunadamente como es autoinmune, pues sus anticuerpos ahí les están hostigando a sus oligodendrocitos y por lo consiguiente pues se manifiesta en esta neuropatía. Lo mismo ocurre pero en el sistema nervioso periférico, lo que veníamos platicando con Pepe Chuy, que Guillermo Barredor, pues es este síndrome, que inclusive, para que no se les olvide, también estábamos mencionando que cuando existe una infección por un procarionte, bueno, el nombre igual es Campylobacter jejuni, esta enterobacteria cuando infecta a nuestro organismo, estadísticamente no siempre sucede, pero sí está correlacionado que cuando nuestro organismo se defiende y produce los anticuerpos pues para el ataque a estas bacterias, desafortunadamente también están estos anticuerpos atacando las células de Schwann y por lo consiguiente pues se presenta precisamente este síndrome del Guillermo Barredor. Pero bueno, esto es precisamente cuando atacan a nuestras células de la neuroglía, que son las encargadas, acuérdense, del mantenimiento de las condiciones de nuestro sistema nervioso, y cuando están siendo hostigados, atacados o que no están haciendo su función apropiadamente, pues entonces se traduce y se manifiestan en este tipo de neuropatías. Excelente, muchísimas gracias por sus participaciones. Y para continuar ya nada más y terminar, a ver, vamos a preguntarle a nuestro compañero Omar. Omar, buenas tardes, ¿nos escucha? Profe, ¿qué? Excelente, nos da mucho gusto, Omar, que se encuentre activo. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿se acuerda cuáles son las funciones principales del lóbulo frontal? Ya estamos hablando de nuestro cerebro, de la neocorteza. Sí, es el de los borrachos, porque les afecta en la percepción, en el uso de la razón. ¿Y qué más era? El de los borrachos. Sí, es que así me lo aprendí, porque cuando te pones borracho... Toma no de decisiones. En la toma de decisiones, en el razonamiento. Bueno, realmente cuando uno se pone ebrio, que sufre de alcoholemia... Ya salió el borracho. O sea, sí tiene razón, porque se ve afectado el juicio, pues pasan muchas cosas, pero en realidad, en sí, toda la corteza está alcoholizada. Entonces, no únicamente afecta al lóbulo frontal, sino digo, pues obviamente todo el cerebro en conjunto, tanto el hemisferio izquierdo y derecho, se ve alcoholizado y por lo consiguiente no se están produciendo las sinapsis de manera apropiada,
Pero bueno, se la damos por buena porque sí, tiene razón. Bueno, tiene que ver con lo del juicio, la toma de decisiones, y como un borrachito pues puede llegar a ser muy imprudente porque no mide las consecuencias de sus actos ni nada, pues bueno, se le ve afectado precisamente el procesamiento del juicio y de la toma de las decisiones y de la actitud. Por lo consiguiente, pues sí, tiene toda la razón, tiene relación y por lo consiguiente... Se pues, encuentra ahí el área de Broca. excelente, muy buena aportación, así es, que tiene que ver con la comunicación y el manejo del lenguaje. Estaría por aquí, así es. Y ya nada más para darle la cereza al pastel, ¿dónde nos encontraríamos con la corteza motora primaria? ¿En dónde se ubica? Justo ¿Justo en medio? ¿Aquí? de la cisura ¿cómo se llama? Rolando. De Rolando. De Rolando Ando, exactamente, así es. Pues toda esta parte de aquí, este gajito es la que consideramos como la corteza motora primaria. Y en la parte inferior, el área de Broca, y después el siguiente gajito inmediatamente que se encuentra después del área motora primaria, pues es la premotora, ¿verdad? Y en la parte superior, pues la suplementaria. Así es, esas serían las características principales fundamentales del lóbulo frontal. Excelentemente bien contestado, muy buena aportación, sobre todo digo, Omar, por lo del área de Broca, excelente, muy bien. Ahora vámonos con Carlita. Carlita Pérez, buenas tardes, ¿nos escucha? Bueno. Profe, ella le estaba fallando el audio. Ah, bueno, está bien, perfecto. Bueno, ni modo, entonces se la vamos a dar por buena. A ver, entonces ahora vámonos con nuestro compañero Alejandro. Alejandro Fuerte, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente, perfecto, qué bueno. A ver, entonces ya por ahí nuestro compañero Omar nos estuvo que el lóbulo del borrachito, que por las características y demás. Entonces, el que se le seguiría, si tomamos en cuenta, la cisura de Rolando en la parte de la derecha, este lóbulo de aquí, ¿cómo le llamamos y cuál es su principal función? ¿Nos puede recordar, por favor? Bueno. ¿Cuál, profe? Es que no, acabo de abrir la imagen. ¿Cuál? Ok. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cómo se le llama al lóbulo que tenemos representado aquí de color amarillito y cuál es su principal función? ¿Se acuerda? El de los parientes. Ok. Sí, parental. ¿Parental? Ok, parietal. Sí, digo, para que lo relacione, no se le olvide, pero porque si contestan eso en algún examen o alguna pregunta, pues la van a sacar mal, ¿verdad? No tiene nada que ver con parientes, se asemeja, se parece. Esto nada más para que lo recuerden, pero es el lóbulo parietal. Entonces, este lóbulo parietal, perfectamente bien dicho Alejandro, ¿y qué dijimos entonces que iba a procesar la información principalmente de qué? Es de lo sensitivo, ¿no, profe? Ese. Somatosensorial, exacto, así es, tiene toda la razón. Perfecto, muy bien contestado. Y a ver, entonces vámonos con Dafne. Dafne, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente, Dafne, nos da muchísimo gusto. Entonces ya finalmente, penúltimamente, ¿cómo se le llama al lóbulo que se encuentra en la parte posterior y qué es lo que desempeña principalmente? Es el occipital y es lo de la visión. Excelente, así es, tiene toda la razón. Ahí se procesa todas las imágenes, todo lo que estamos apreciando, todo lo que observamos, pues ahí se le da forma para poderlo entender y poderlo procesar. Excelente, muy buena aportación. Muchas gracias, Dafne. Y vámonos con Santiago. Santiago, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí. ¿Qué se escucha? Ruido de fondo, ¿verdad? Santiago, por favor. Ok. ¿Nos podría recordar cuál es el nombre del último de los lóbulos y cuál es su función Es principal? de lo temporal, ¿no? Y es de lo auditivo. Excelente, así es, perfectamente bien contestado. Inclusive, bueno, para que no se los olvide, aquí se ve la imagen en el que tenemos muy cerca del oído y por lo consiguiente, pues sí, todos los estímulos que tienen que ver con los auditivos, pues aquí se procesan principalmente. Ahora, como nos comentaba al comienzo nuestro compañero Mark, que aquí estábamos hablando que el área de Broca, en contraposición a la misma altura, pues entonces estamos tratando que acá se encontrará el área de que dijimos el apellido en alemán, ¿cómo se dice? Wernicke. Wernicke. Exactamente. Digo, pueden decirle como ustedes gusten, pero ya saben que como me gusta que lo digan de manera apropiada. ¿Cómo es, profe? ¿Wernicke con B? Así es. Con G. No. Con W, pero como es ¿no? alemán. Acuérdense, sí,
Acuérdense de la... Conejos. No, la marca de carros, la Volkswagen. Ya ven que empieza Sí, con... la W es como una B. Es una B, exactamente. Y es el Wagen, ¿no? De la palabra que significa vehículo. Entonces, en este caso, en el apellido, que es el área de Wernicke, que es precisamente el que estuvo determinando este tipo de afasias, esta falta de problemas de la comunicación, que tiene que ver más con la percepción auditiva, con lo que se les está diciendo, pues prácticamente no lo entienden. Pero así es lo que conocemos y determinamos como el área de Wernicke. Ya posteriormente por ahí, me parece que nuestra compañerita Nancy nos va a explicar un poquito más detalladamente con respecto a este tipo de neuropatías, que las consideramos como afasias, y dependiendo del área que esté afectada, que se haya resultado dañada, pues entonces se manifestará de una u otra manera. Y finalmente, bueno, ya para recapitular, decíamos que en la parte de azul, en la parte inferior, más, vamos a decir, distal, al encéfalo o al cerebro, pues tenemos lo que es el cerebelo, que tiene mucho que ver con la coordinación de los movimientos finos. Y finalmente, bueno, es como la mochilita, vamos a decir, del tronco encefálico, que precisamente está conformado por el mesencéfalo, puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que a partir de ahí para abajo, pues es donde empieza precisamente lo que conocemos como la médula espinal. Profe, Bueno, a sus órdenes. ¿ahí donde usted nos había comentado que se hacía el entrecruzamiento? Exactamente, así es, tiene toda la razón, qué buena aportación. Ya a partir del tronco encefálico, a partir específicamente del bulbo raquídeo, ahí es ahora sí lo que conocemos como la vía piramidal. Bueno, más que nada se le dice así, pues por la forma de las neuronas, que pareciese que tienen esta figurita como pirámide. Lo vemos en una imagen posteriormente, pero de manera general y de introducción, esta famosísima vía piramidal que tiene que ver con la motricidad, que tiene que, acuérdense del área de aquí, primaria motora, el área primaria que se encuentra a un lado de la fisura de Rolando. Entonces, una vez que pasa por la corteza, el cerebro límbico, y una vez que llega al tronco encefálico, y una vez en esta estructura que conocemos como el bulbo raquídeo, entonces ahora sí, a partir de ahí es en donde se produce la decusación. Entonces, el término técnico, científico, para referirnos, para no decir el entrecruzamiento de los nervios, digo, se entendería, pero bueno, para esto tenemos este concepto muy determinado que le conocemos como la decusación. No se produce el 100%, pero por lo menos sí 80% de nuestros nervios aquí ya se atraviesan, es lo que conocemos como el efecto contralateral, que si salen las inervaciones del hemisferio izquierdo, se produce la decusación y por lo consiguiente ya continúan en el hemisferio derecho de nuestro organismo. Ahora, por ahí surgió la pregunta de por qué sucede esto. Bueno, un poquito más adelante, al menos desde el sentido biológico, se los voy a procurar de abordar. Y bueno, al menos esa es la hipótesis que trata de explicar el por qué sucede este fenómeno en cuestión de neuroanatomía. Pero bueno, esto ya me parece que lo dominamos súper bien, por los estímulos visuales que se procesan en el occipital, que cuando lo vemos en el principio los puros numeritos, pues bueno, pueden ser cantidades, magnitudes, podemos realizar cálculos, y una vez que ya les interpretamos o les damos otro valor, pues entonces ya ahora sí es cuando tiene que entrar en comunicación, tanto el lógico matemático del lado izquierdo, precisamente por eso se encuentra la imagen del lado izquierdo, y del lado derecho, pues una vez que ya tenemos esta imaginación, esta creatividad, esta forma de resolver los problemas, pues bueno, ya tenemos la capacidad de hacerlo, de afrontarlo y desarrollar la respuesta. Entonces, ahora sí, hablando un poquito de paleobiología, aquí nos habíamos quedado la última vez, que dividimos principalmente la configuración de nuestro encéfalo. Acuérdense que hablando del encéfalo, pues es toda la masa que está contenida dentro de nuestro cráneo, que llega hasta lo que, bueno, en este caso estamos representando el cerebelo y el tronco encefálico, lo que sería el mesencéfalo, puente de Barolio y finalmente pues el bulbo raquídeo. De aquí para abajo, sabemos perfectamente bien que ocurre, bueno, la decusación en bulbo raquídeo, así como nos compartía nuestro compañero perfectamente bien señalado, y de aquí para abajo empieza lo que ya consideramos como la médula espinal. Y estas estructuras obviamente pertenecen al sistema nervioso central. Entonces, lo que consideramos como el cerebro reptiliano, porque, bueno, entrecomillado, es el más primitivo, es el que se basa principalmente el instinto, la supervivencia, los estímulos como más basales, más fundamentales, de que si tengo hambre busco alimento, que si me quiero reproducir busco pareja, que si siento peligro pues busco refugio. Entonces, ese tipo de estímulos muy sencillos, muy básicos, fundamentales para la supervivencia, pues es precisamente donde se encuentran, inclusive para nosotros, aquí es donde va a estar el control precisamente del sistema automático, donde nosotros no ejercemos ningún tipo de efecto, sino que ya de manera automática nuestro cuerpo está controlándose a sí mismo a partir del tronco encefálico con todas estas estructuras. Posteriormente ya tenemos un desarrollo posterior, más específicamente le conocemos como cerebro límbico,
que de hecho por ahí en un comentario nuestro compañero Marco, por ahí estábamos comentando que lo del aprendizaje, que la memoria, que si el hábito y demás, aquí existen unas estructuras que precisamente en algún momento lo estábamos platicando, que tiene que ver, déjenme cerrar aquí, con, les llaman los núcleos basales, o bueno, dependiendo la literatura, a quien le pregunten, y los autores y demás, algunos les llaman ganglios basales. No estoy muy de acuerdo con esa nomenclatura, pero bueno, se tienen que mencionar para que nos quede claro por si se lo llegan a topar. Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero más apropiadamente, bueno, yo le recomendaría que utilicemos la nomenclatura de núcleos basales. Núcleos basales. Exactamente. Porque ganglios ya nos estamos refiriendo a los somas, a los cuerpos de las neuronas, que por ejemplo en el caso ya de la médula espinal, que salen los que conocemos perfectamente bien, los nervios, las raíces de los nervios, ahí sí se produce este abultamiento, que eso sí sería un ganglio. Entonces, inclusive recuerden cuando estábamos repasando lo del sistema nervioso autónomo simpático, existen los ganglios paravertebrales. ¿Por qué razón? Porque se encuentran, acuérdense del prefijo para, a un lado de la columna vertebral. Entonces, para no confundir de repente las estructuras en la neuroanatomía, yo les recomendaría, porque si lo leen y todo, bueno, se están refiriendo a los núcleos basales. Pero bueno, en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como ganglios basales, pero ganglios lo estamos refiriendo más al sistema nervioso periférico. Por esta razón que se los estoy comentando, bueno, yo lo manejo de esa forma, pero por si lo llegan a leer o si se lo llegan a explicar de esa manera después, pues bueno, estamos hablando de los núcleos basales. ¿Qué se ubican? Y a mí me lo habían explicado así en la prepa, profe, y en medicina lo comentaban más o menos como ganglios basales, no lo decían así exactamente, pero sí lo había leído como núcleos basales. Sí, o sea, es una sinonimia, digo, no es que sea incorrecto, pero precisamente para ubicarnos en las estructuras y en la neuroanatomía, me gusta mucho utilizar nada más el término ganglio cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, porque en lo que es el encéfalo, como es nuclear, como es lo central, precisamente a mí me parece mucho más apropiado que utilicemos el término, en lugar de ganglios basales, pues núcleos basales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta estructura central, que es la fundamental, que es la que se encarga del procesamiento de la información. Por lo consiguiente, acuérdense que inclusive habíamos mencionado en su momento que existen los tractos córtico-nucleares. No decimos tracto córtico-ganglionar, o sea, a eso sí sería totalmente incorrecto. Por lo consiguiente, lo que utilizamos para referirnos la comunicación que existe entre nuestro cerebro y el cerebro límbico es así, ahora sí, el tracto córtico-nuclear. Por esa misma razón, utilizamos esta nomenclatura, o yo les recomiendo que la usemos de esta forma, para que entonces inmediatamente ya estemos relacionando, sí, estamos tratando con estas estructuras que conocemos como los núcleos basales. Por esta explicación, pues del córtico nuclear estamos refiriéndonos, bien puede ser el cuerpo caudado, digo, lo veremos posteriormente ya más adelante, pero por si no queda claro lo que sea, pues es lo que decíamos que parecía como que hacía una vueltita, que termina, sigue el hipocampo y posteriormente la amígdala, que tienen que ver todas estas estructuras principalmente en el aprendizaje, en la memoria a corto plazo, y que posteriormente todo esto se sintetiza y se puede transformar en un recuerdo a largo plazo que después queda almacenado pues, en la corteza, en todo lo que conocemos como el cerebro. Pero de manera sencilla y general, nada más recapitulando, entonces mi recomendación, porque posteriormente probablemente por ahí lo van a seguir encontrando en la literatura, lo van a seguir leyendo y demás, ganglios basales, pero inmediatamente digan, sí, entonces se refiere a los núcleos basales. Y ahora sí, pues ya estas distintas estructuras que veremos en su momento, lo que le dicen el núcleo lenticular, que está conformado que por el globo pálido y que por el putamen, y no es una ofensa, discúlpeme si parece, pero no, así es como se les denomina a estas estructuras. Entonces es el núcleo lenticular, ya hablábamos del cuerpo caudado, que posteriormente se transforma en el hipocampo y finalmente termina en la amígdala, y que todo esto tiene que ver precisamente con el manejo de la memoria y con el aprendizaje. Entonces, precisamente... Profe, ahorita que dice de eso de muchas lecturas, perdón por la interrupción, la mayoría de las lecturas en las que lo utilizan es como no sé si conozca a Deepak Chopra, ese autor. Claro, lindo. Él lo utiliza mucho como ganglios basales y es por eso, como lo he estado leyendo bastante. Fíjese. Él usa bastante ese término y por eso lo he estado utilizando. Ok. No, perfecto, digo, es lo que les comentaba. No hay problema, se puede utilizar como una sinonimia, pero yo les recomendaría que utilicemos esa nomenclatura un poco más apropiada, mejor definida, que serían los núcleos basales, porque
Prácticamente estamos hablando de la zona nuclear, la zona central del encéfalo, precisamente lo que conocemos como cerebro límbico o mamífero, precisamente donde aquí se producen las experiencias de las emociones, que tanto los extremos como sumamente placentero, como sumamente aterrador, y que esto inclusive nos puede servir como para aprendizaje. Por ahí inclusive se mencionaba el ejemplo de que la oscuridad de repente me da temor, porque no sé lo que pueda encontrarme, no sé lo que si hay un pozo, algún objeto que me pueda dañar o lo que sea. Entonces es un aprendizaje que de repente se me queda porque mi organismo no se quiere dañar. Y dice, no te metas ahí porque no sabemos qué hay, entonces no queremos tener ningún daño. Entonces ahí ya genera un tipo de aprendizaje, se nos queda en la memoria y decir, es que cuando no veo nada, no me conviene, por lo consiguiente prefiero evitarlo. Entonces todo esto tiene que ver con ese procesamiento de esa información, de ese tipo de aprendizajes, que posteriormente ya se pueden convertir en recuerdos a largo plazo. Digo, de acuerdo con la neurofisiología, pues esto sucede una vez que ya ese tipo de estímulos quedan guardados perfectamente bien en la parte externa, es decir, en la corteza, pero los nuevos aprendizajes siempre se van a estar procesando en los núcleos basales. O bueno, ganglios basales. Insisto, es una sinonimia, pero en lo sucesivo, y yo para ustedes explicarles estas cosas, claro que me gustaría utilizar simple y sencillamente el término núcleo basal. ¿Por qué razón? Perfecto, profe. Sí, perfecto. Lo que les decía, cuando hablemos del tracto córtico-nuclear, comunicación corteza con cerebro límbico o córtico espinal, ya desde la corteza hasta la médula espinal. Entonces, por esta lógica, precisamente, pues ya para ubicarnos todos de manera apropiada, ya cuando hablemos del córtico nuclear, pues son los núcleos basales. Así de sencillo. Pero digo, no es que esté incorrecto, si en alguna pregunta lo que sea contestan ganglios basales, se entiende, digo, a menos que sean demasiado jetes los que sean quienes estén evaluando, y les digan, está mal porque tiene que ser núcleo basal. Digo, no, ya podemos hacerlo totalmente discutible y no, bueno, espérame, es que en la literatura lo podemos encontrar de ambas formas, ¿no? De las dos maneras, tampoco no hay que ser tan estrictos en ese sentido. Pero bueno, así es lo que conocemos como el cerebro límbico, o también, bueno, en biología nosotros utilizamos el concepto de cerebro mamífero, porque si lo vemos desde una escala evolutiva, pues primero, bueno, fueron los peces, posteriormente los anfibios, ya inclusive lo hemos estado platicando en sus debidas momentos, peces, anfibios, después los reptiles y finalmente los mamíferos. Inclusive, no sé si recuerden que, ahorita lo vamos a ver rápidamente, pues porque quiero que quede súper claro, los famosísimos reptiles mamíferoides, es decir, la transición desde un reptil a un mamífero, pues existió un punto intermedio, los famosísimos, inclusive por ahí nuestro compañero Luis, que nos comentaba de los equidnas, o de los ornitorrincos, que son como que esta transición entre medio los ovovivíparos, entre medio reptiloides, mamíferoides, pues existieron este tipo de organismos. Por lo consiguiente, en escalas evolutivas tenemos primero, bueno, el cerebro muy básico, instintivo, que sería el reptil, y posteriormente el mamíferoide, o bueno, ya propiamente el mamífero para nosotros, que es el que está más relacionado con las emociones, en las que ya estamos entablando como una interacción más personalizada con nuestros congéneres, porque esto nos genera cierto tipo de emoción y tiene que existir, porque inclusive entre reptiles, por ejemplo, madres y crías, digo, habrá algunas excepciones, como por ejemplo en el caso de cocodrilos, que cuando las crías están eclosionando, pues las madres los recogen y pues se los llevan a la seguridad de una charca. Yo antes pensaba, profe, que el punto medio entre el reptil y el mamífero podría ser el anfibio. Yo antes pensaba eso. Digo, no me río de usted para nada, sino que es al revés, sino que recuerde que la naturaleza es muy lógica, es muy sencilla, bueno, o sea, en el sentido de entender su estructura lógica, que siempre todo tiende de lo sencillo o lo básico a lo complejo o a lo que es más estructurado, a lo más desarrollado. Entonces, de esa forma, con esa lógica, acuérdese simple y sencillamente, pues, ahorita lo vamos a revisar rápidamente, la primera célula que encontramos desde la más antigua, de acuerdo con el registro que tenemos de la historia de la vida de nuestro planeta, era una bacteria, o sea, no fue un eucarionte, no fue un metazoario, o sea, no fue un ser pluricelular, sino que fue algo muy sencillo, muy básico, muy humilde, si usted gusta, que fue precisamente la primera célula bacteriana, que posteriormente, bueno, ya se fueron haciendo ciertos cambios, ciertas modificaciones en el clima planetario. Esto ocasionó que obviamente las células estuvieran desarrollando estrategias de supervivencia para hacerle frente a estos cambios. Y finalmente, pues tenemos lo que actualmente conforma nuestros organismos, que serían las células eucariontes. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, profe. profe, sí. Perfecto, excelente. Qué bueno que me confirman. Listo, ya estamos listos. Admitir. Permítame nada más terminar de añadir a sus compañeritos. Ya casi nos vamos, no se me desesperen. Ya es el último estirón el día viernes, aunque bueno, mañana también tenemos, pero por lo menos el día de hoy.
ya vamos a terminar. Entonces, para que procuremos que sea lo más ameno, pronto y rápido posible. Supuestamente íbamos a tener de visita a la coordinadora Diana. Según esto, bueno, me mandó mensaje. Ya le estaba confirmando que ya tenemos nuevamente nuestra sesión. De hecho, me gustaría que estuviera presente con nosotros, pues para comentarle el inconveniente que nos había platicado nuestro compañero, que lo del miércoles, que queremos utilizar la plataforma de Zoom, porque bueno, inevitablemente ya habíamos acordado que comenzando la próxima semana, pues bueno, teníamos que estar usando la plataforma de Meet, pero por cuestión de lo del correo institucional y todo esto, que tiene algún inconveniente por ahí, que no puede ingresar a la sesión y demás. Pero bueno, pues a ver si se anima y anda por aquí posteriormente para poderle añadir a la sesión y poderle exteriorizar todas estas cuestiones. De hecho, Roberto Castañeda precisamente es el que tiene el problemita. Pero bueno, pues a ver si se anima y se añade a nuestra sesión. Pero bueno, déjenme, les voy a ir poniendo de una vez su asistencia en Algebraics. Aceptar. Y para poder proseguir con... lo que les iba a comentar también era que, bueno, según la confirmación que me exteriorizó la coordinadora Diana, es que supuestamente pues ya tenemos los permisos, todos los docentes, pues para hacer uso de los accesorios y de, sobre todo, la grabación de la sesión de Meet. Digo, yo en la mañana todavía no tenía disponible absolutamente nada de estas opciones, pero bueno, puede ser, no sé si les parece, el día de mañana, de todas maneras, como ya sabemos, pues yo les estaría escribiendo el mensaje que es de costumbre, donde ya va a estar en enlace, pues en la sesión que vamos a estar celebrando en ese día, que va a ser mañana. Podemos hacer la prueba, digo, si no se conecta en este momento la coordinadora Diana, pues bueno, intentamos a ver si ya podemos hacer uso de esta opción del grabar la sesión. Y pues intentamos, digo, ahí experimentamos a ver qué tal. Ojalá que sí, porque de todas maneras vamos a tener que estar utilizando Meet. Entonces, aquí ando, profe, ya llegué otra vez. Excelente, Marco, bienvenido, muy buenas tardes. Ya lo que les decía, ya estamos a punto de terminar para que se vayan a comer y que estén a gusto. No se preocupen, ahorita ya rápido nos desocupamos. Nada más les estaba platicando que, se supone, no creo que no esté todavía por aquí, la coordinadora Diana iba a estar acompañándonos y sí me gustaba la idea de que estuviera aquí, pues para exteriorizarle lo de la plataforma de Zoom. Bueno, según esto, ella ya me confirmó que supuestamente ya todos los docentes podemos grabar la sesión, pero de cualquier manera, pues mañana lo intentamos, ahí experimentamos a ver si es cierto que se puede y todo, pero bueno, pues parece que no anda por aquí. Pues qué pena. En fin, pues bueno, ese nada más era el aviso y ya podemos proseguir entonces con lo que nos quedamos pendientes. A ver, vámonos para acá. ¿Alguien me puede confirmar si ya se ve la presentación, por favor? Sí, ya se ve. Excelente, perfecto. Pues entonces ya vámonos rapidín para podernos desocupar y que ya ustedes se puedan ir a comer, digo, si no lo han hecho, que creo que no, pero bueno. Entonces, rápidamente estábamos recapitulando la configuración de lo que conocemos como el sistema nervioso central, que tenemos estas dos porciones, el encéfalo, médula espinal. En este caso nos estamos enfocando al encéfalo. Pepe Chuy, admitir. La parte que se domina principalmente por el instinto, bueno, pues biológicamente le conocemos como el cerebro reptiliano. Posteriormente, pues ya tenemos una estructura un poco más compleja que tiene que ver con el desarrollo de las emociones y también con el aprendizaje y la memoria. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo al cerebro límbico, que tiene que ver mucho con el aspecto emocional, o también, bueno, le vamos a encontrar o conocer como el cerebro mamífero. Y finalmente, lo que tenemos, el último paquete de actualización de nuestra configuración neural, pues es precisamente, esto es una sinonimia, recuerden, por eso les comento siempre los distintos nombres como se lo pueden encontrar en la literatura, lo que es el neocórtex, o solamente la corteza, o también el cerebro. Acuérdense que esta es exactamente la estructura que le denominamos como cerebro, parte del encéfalo, que tiene que ver con todas estas estructuras. Y bueno, en este caso le denominamos como el neocórtex. Y ahora sí, este es el que desarrolla de manera sencilla, básica y sintetizada todas las funciones cognitivas, es decir, el raciocinio. Y aquí es en donde tenemos la capacidad de procesamiento de la información. En los anteriores hay animalitos que los presentan, obviamente no tienen corteza como nosotros, y hablando, por ejemplo, en el caso de reptiles, pues obviamente su cerebro no les da para más, y por lo consiguiente ellos responden a estímulos muy sencillos, muy básicos, que tienen que ver con la supervivencia y con el instinto.
Ya en nuestro caso, que somos un poco más complejos, precisamente porque presentamos esta configuración neural, ya tenemos la capacidad cognitiva de hacernos preguntas, de hacer autoconciencia, todos estos procesamientos de reflexión y cognitivos. Por lo consiguiente, ya de manera apropiada podríamos decir que este último desarrollo neural es el que nos permite la racionalidad. Perdón. Ahora, obviamente, esto no se originó así nada más de la noche a la mañana. Fue un proceso paulatino, de prueba y error, constante cambio, con un espacio macrotemporal considerable. Por supuesto que esto llevó muchísimas generaciones para que se pudiera desarrollar de la manera como lo tenemos actualmente. Y por lo consiguiente, pues vamos a hablar un poquito de lo que se considera como la evolución humana. No vamos a entrar tanto en temas de paleobiología, nada más así un repaso muy rápido, muy sencillo. Digo, inclusive en su momento ya lo estuvimos repasando, con que nosotros los seres humanos, los Homo sapiens, no fuimos los únicos habitantes del planeta, sino que obviamente lo estuvimos compartiendo con otras especies humanas, que no necesariamente fueron nuestros ancestros, sino que al contrario, ellos fueron el ápice, la culminación de la evolución de esa rama evolutiva, de esos homínidos, y nosotros pues fuimos otra totalmente independiente, y por eso compartimos el planeta con estas especies humanas. Bueno, esto... Profe, a yo sus tengo órdenes. una duda sobre eso. A Yo sus tengo una duda órdenes. sobre eso. Fíjese que siempre he tenido como la intriga de saber, esos, se puede decir cavernícolas o no sé cómo decirles, neandertales o así, pues llegó un momento en el que estuvieron junto con nosotros, así como dice, compartiendo, ¿no? Así O sea es. que ellos se adaptaron a nosotros, a nuestra vida, o definitivamente se murieron. Siempre tienes como esa intriga, o sea, como de saber si es posible que hayan ellos con el tiempo evolucionado a ser como quien dice, como los primeros, pues, o se quedaron así simplemente. Es una muy buena pregunta, es una buena incógnita que de hecho vamos a revisar en este momento para abordarlo y poderlo contestar apropiadamente, pero de manera general, sencilla o de introducción, sí, de hecho nuestros ancestros, nosotros ya no, actualmente ya no existen especies humanas con las que estemos compartiendo el planeta, les llamamos supuestamente razas, pero pues tampoco es apropiado este término porque somos la misma especie, nada más nuestros fenotipos presentan una que otra variedad, una variabilidad ahí un poco distinta, pero esto no significa que para nada seamos especies diferentes. No como en el caso de nuestros ancestros, más o menos 40,000 años en el pasado, que no es ni mucho, hablando geológicamente, teníamos ahora sí otras especies humanas. Acuérdense que les había platicado en su momento de los neandertales, que incluso estos eran más fornidos, tenían un fenotipo totalmente distinto, más adaptado a las condiciones del frío, de la era glacial, y por lo consiguiente, pues eran totalmente diferentes a nuestros ancestros que empezaron a migrar del continente africano. Una vez que hubo este contacto, digo, ahorita lo vamos a ver en diapositivas, pero acuérdense que les había comentado que en un comienzo, pues obviamente el recibimiento no fue para nada bien visto, porque pues obviamente cuando tú ves a una especie invasora que puede representar una amenaza para tu supervivencia, pues no lo ves, bienvenido, ven, aquí te recibo, o sea, por supuesto que no, y menos en el mundo salvaje, porque lo ves y dices, hay que erradicar, esa es una amenaza que tiene que ser destruida. Por lo consiguiente, de ahí se originaron, digo, bueno, esto es una hipótesis, pero que está muy bien fundamentada, las historias, la mitología de estos abominables hombres de las nieves, estos seres humanos que estaban muy bien adaptados al frío, al hielo, a las condiciones gélidas de la era del hielo, y que cuando nuestros ancestros Homo sapiens migraron a la zona que conocemos actualmente como el continente europeo y parte de Asia, esta era la distribución principalmente de los neandertales. Pero esa fue únicamente una de las especies humanas. Nuestros ancestros ya, los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros ya especie del planeta dominante actualmente, cuando migraron, esto más que nada por la marcha, digo, ahorita lo revisamos rápidamente, pero me estoy adelantando, la marcha bípeda nos permitió desplazarnos a grandes distancias, esto fue lo que gracias a esta característica anatómica nos permitió desplazarnos a todos los continentes, exceptuando la Antártida, digo, pero actualmente pues ahí estamos en presencia humana nada más para investigaciones y demás. Perdón. El caso es que nuestros ancestros africanos, cuando empezaron, porque obviamente las evidencias genéticas, tanto del ADN mitocondrial como del cromosoma sexual Y, en el caso de los varones, todas se pueden rastrear y el origen, pues apuntan invariablemente al continente africano. Entonces, una vez que empezaron a migrar, digo, me adelanto, pero bueno, vamos a avanzar, nada más esto era para explicarle su pregunta, Marco,
que no todos los fósiles de los homínidos son ancestros directos, o sea, por supuesto que no. Ujú. Ellos son ancestros de algunas otras especies que ya en el momento que nosotros aparecimos, más o menos 300.000 años en el registro fósil y en la superficie del planeta, estábamos compartiendo el planeta con otras especies humanas. El Es que ejemplo está más... increíble, ¿no? Que ahorita lo vemos y es como, no hay más especies, solo somos nosotros. Y antes era como diferentes razas de perros, pues, como viéndolo así, o sea, como perros y en general estás hablando de que hay más razas, Exacto. por decirlo así. Sí, o sea, simple y sencillamente imagínese la radiación adaptativa, o sea, es decir, la forma en que la vida se adapta a las circunstancias, pues es lo que le conocemos como la especiación. Es precisamente lo de la teoría de la evolución, es la manera que nosotros tenemos más racional para explicar el origen de las especies, que inclusive, pues así es como se llama la obra que escribió Charles Darwin en el siglo XIX, pues para tratar de darle una explicación precisamente a todo este fenómeno biológico que es el que genera las distintas y diferentes especies. Entonces, el ejemplo más común o que conocemos y que él utilizó para ejemplificar y tratar de fundamentar su teoría, pues es el famosísimo los pinzones de las Galápagos. A pesar de que son especies diferentes, todas son aves que tienen un origen en común, que tuvieron, digamos, un ancestro común, pero que cuando llegaron a estas islas, pues para no estar compitiendo entre ellas, se fueron especializando cada una en un nicho o en un espacio ecológico muy particular, muy definido, pues por esto mismo empezaron a desarrollar estructuras que les dieron picos más resistentes, un piquito más finito para poder llegar a las oquedades, por ejemplo, de las plantas o de las semillas, otros que tenían las patitas más largas, etcétera, que tenían estas diferencias entre ellas, que no obstante, a pesar de que todas son pinzones, esto nos induce a pensar que tuvieron un origen en común, por ejemplo, del continente americano, y que una vez que llegaron a estas islas, pues cada quien empezó como que a agarrar, yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a especializar a esto, yo a aquello. Entonces, de esta forma, esta es la manera, esta es la teoría precisamente que empezó a esbozar la teoría de la evolución, que inició con Charles Darwin y, bueno, también Wallace. Estos dos científicos mantuvieron comunicación estrecha uno con otro, precisamente intercambiando ideas, y los dos llegaron a la conclusión de que efectivamente existe un fenómeno natural que es lo que conocemos como la selección natural. Es decir, aquello que si no eres apto, es lo que les comentaba, nosotros como sociedad eso no aplica porque somos seres gregarios y vivimos en unas condiciones totalmente distintas, pero en el mundo salvaje, por supuesto que esto sí es válido. Porque si tú no tienes las condiciones apropiadas para sobrevivir, pues ¿qué crees? Pues te van a comer, ¿no? Te van a depredar, por lo consiguiente no eres apto para sobrevivir y tus descendientes no vas a tener y por lo consiguiente pues se van a desaparecer y van a extinguirse. Ese fue el destino que tuvieron todas las especies humanas, exceptuando nosotros, nuestros ancestros Homo sapiens, que nunca fuimos el más fuerte, nunca fuimos el más rápido, pero sí el que utilizaba las capacidades cognitivas y de racionalización de una forma mucho más eficiente, porque pensábamos a futuro. Probablemente otras especies, bueno, el Homo erectus no, ahorita lo revisamos, tenía el intelecto de un niño de 5 años, realmente pues no, sus capacidades de reflexión no daban para más, pero en el caso de los neandertales, que inclusive su cráneo, su estructura del encéfalo era un poco más voluminosa que comparándolo con el nuestro, incluso podríamos llegar a decir o sacar la conclusión de que probablemente eran un poco más inteligentes que nosotros, o por lo menos pensaban de una manera, no sé, distinta. Por esa razón nos pudimos entender posteriormente neandertales y sapiens, y de esta forma, pues, pudimos hacer la hibridación. De hecho, fíjense, para darles un ejemplo, yo creo que alguna vez han visto o conocen de la existencia de esta película que es una animación que son los Krut, que son supuestamente una familia de cavernícolas. Sí, de hecho va a salir la 2, profe, por eso fíjese. Llegan a un nuevo mundo, no sé si ha visto el tráiler y por eso es como, llegan a un nuevo mundo con nuevas personas y todo el rollo. Fíjese, pues se escucha interesante, pero no me había enterado que iban a sacar una segunda parte. El caso es que se lo menciono porque precisamente ahí la familia que sale, que se está representando, ellos son neandertales. Si se fijan, la chica o la fémina representando a los neandertales tiene cabello pelirrojo y aparte es súper fuerte, o sea, es muy fornida comparándola con el sapiens. Y el sapiens, si se fijan, tiene muchas mejores ideas porque tiene su capacidad. Le exageran, pues, a los neandertales, ahí al menos en esa historia, que son medio brutos, cuando en realidad, pues, todo lo contrario, y más, pues, si tomamos en cuenta la capacidad craneal y encefálica de esta especie humana. El caso es que, bueno, ahí lo que están representando es una familia de neandertales que hicieron contacto con un sapiens y que, bueno, posteriormente ahí
bueno, supuestamente se dio la hibridación entre la Neandertal y el Sapiens, y bueno, básicamente así fue como ocurrió, ¿no? Que estábamos interactuando con estas especies humanas y que pues nos dimos cuenta que no valía la pena estarnos exterminando mutuamente, sino que mejor hacer una asociación y ¿sabes qué? Mejor hay que apoyarnos mutuamente, y pues de esta forma hubo un intercambio de integrantes entre clanes, y por lo que se favoreció la hibridación entre especies humanas, en este caso neandertales y sapiens, y ya les había inclusive platicado que los caracteres como la piel blanca, los rubios, los ojos de color y los pelirrojos, pues todos estos son genes o son fenotipo prevaleciente de los neandertales. Entonces, de alguna manera podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los neandertales no se han extinguido del todo, porque los asimilamos en nuestro genoma, pero bueno, como especie, pues sí, ya no existen, ya no habitan en la superficie de nuestro planeta, pero de algún modo, pues sí sobreviven en nuestros genes. Entonces, bueno. Por ejemplo, un ejemplo también claro está la película, no sé si la ha visto, la de 300. Sí, de claro. Cómo llegan a un nuevo mundo. También es como que ven a los egipcios y empiezan a ver con lo de los dioses y cosas así, que trataban a la gente que era diferente como dioses y cosas así. Yo creo que también es en parte eso, ¿no? Sí, de hecho, precisamente por eso se originó el comentario de lo de las leyendas, que supuestamente por ahí hemos escuchado que del pie grande y todo esto, ¿no? O del abominable hombre de las nieves, que concuerda perfectamente bien con las características que presentaban los neandertales, que eran súper fornidos, que resistían muy bien el frío y que estaban perfectamente bien adaptados para soportar la era glacial. Nuestros ancestros Homo sapiens, como venían de un clima más tropical, estamos hablando del continente africano, al momento de llegar y desplazarse porque eran nómadas, se encontraban siempre en desplazamiento en búsqueda de alimento, cazando presas y recolectando alimento. Encontraron entonces este terreno que es el continente europeo, que ya estaba previamente habitado, que también eran especies humanas que surgieron del continente africano, pero que migraron primero antes que los Homo sapiens y se establecieron en estas regiones. Y por lo consiguiente, cuando llegaron posteriormente nuestros ancestros, pues hicieron contacto y en un comienzo, pues muy probablemente, pues no fueron muy bien recibidos, pero posteriormente ahí hubo una interacción, hubo un entendimiento y hubo pues un acoplamiento para que pudiera darse precisamente la hibridación entre las especies. Fueron las únicas especies humanas que nos hibridizamos a lo largo de la historia del Paleolítico, bueno, porque ya el Homo erectus o el Hobbit, de hecho también es una especie humana que hemos encontrado sus restos fósiles, que nada más se distribuía en una región muy particular que es el archipiélago malayo, allá en el continente asiático, y ellos nada más se distribuían en estas islas tropicales, y cuando hubo un cataclismo, la explosión del Krakatoa, pues bueno, desafortunadamente tampoco no se vieron favorecidos y por lo consiguiente pues se extinguieron. Eran una raza humana, bueno, perdón, eran una especie humana que medía máximo 1,5 metros de altura. Por esta razón, los paleontólogos y biólogos les apodaron como el Hobbit, precisamente con las historias de J.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, pues ya ven, ¿no? Que el Frodo, que era un representante de esta especie de humano, que pues, le dicen el Hobbit, una raza de esta naturaleza, y por esa razón, pues miren, parece ser que también nuestros ancestros Homo sapiens se toparon con unas razas humanas pigmeas, chiquititas, y por esa razón le apodaron como el Hobbit. Entonces, bueno, vamos avanzando para llegar hasta esos puntos y para poder mostrarles las diapositivas correspondientes a esos temas. Entonces, bueno, aquí, ¿cuándo aparecen los humanos? Creo que sí lo habíamos revisado en su momento, pues bueno, la historia del planeta lo dividimos en 4 eones, y el primero, pues es el Ádico. Este nombre, bueno, no sorprende si consideramos que la Tierra no era más que un infierno, literalmente, pues no se trataba más que de una bola incandescente de fuego, de lava, de roca fundida, y por lo consiguiente las condiciones para la vida, pues no fueron las mejores ni las más óptimas, y no se permitía, porque simple y sencillamente las condiciones no eran permisibles. Hasta que finalmente, bueno, ya con el transcurso de millones de años, lo que conocemos como la litosfera se enfrió lo suficiente, pues para que permitiera por lo menos la condensación de cuerpos de agua, es decir, que en estado líquido se pudiera estar conservando el agua, y entonces, como el agua es el disolvente universal, ahora sí ya se empezaron a disolver, existen varias posturas, hipótesis y teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Para no entrar en tanta discusión, porque, por ejemplo, la panspermia lo que nos dice es que pues, en el cosmos todas las condiciones o todos los elementos y las biomoléculas se encuentran desperdigadas y pululando por ahí. Entonces, en cualquier superficie de cualquier cometa, de cualquier asteroide, pues puedes encontrar aminoácidos, puedes encontrar inclusive carbohidratos, lípidos y demás. Entonces, una vez que estos llegan y se impactan en la superficie de un planeta que presenta las condiciones para que estos pudieran interactuar, pues de esa manera podríamos explicar que inclusive lo bonito de la panspermia es decir que tenemos un origen cósmico. Pero bueno, la teoría de la biogénesis también impera y nos dice que cuando se formaron los primeros océanos primitivos o primigenios,
pues estas mismas interacciones entre moléculas fueron las que originaron nuestra primera célula, el primer procarionte. Acuérdense que es la célula más sencilla que conocemos al menos hasta este momento. Y entonces, como sea que haya sucedido, ya con las condiciones apropiadas, en el segundo de los eones, es decir, estos espacios macrotemporales en los que dividimos la historia del planeta, entonces en el arcaico, ya lo más principal o lo fundamental de lo que sucedió en este momento de nuestra historia en el planeta, es que ya se formó la litosfera, se enfrió lo suficiente pues, para que se formara toda esta capa de rocas, y finalmente, ahora sí, el agua se pudo estar condensando de forma líquida, formando los primeros océanos. Entonces, ya los fenómenos troposféricos, esta atmósfera primitiva en la que estaba abundante el dióxido de carbono, es lo que conocemos como una atmósfera reductora. Pues, ¿por qué? Porque no existe presente el oxígeno que esté ahí degradando, dañando, quitando moléculas a otros complejos moleculares. Por lo consiguiente, esto es lo que abona precisamente la teoría de la biogénesis, que como teníamos las condiciones de una atmósfera que permitiera el intercambio y la interacción entre moléculas, pues bueno, de alguna manera estas interacciones empezaron a formar estructuras celulares y bueno, pues de repente apareció, ¿no? El primer procarionte. O sea, como haya sucedido, les comento, pues que haya venido del cosmos, pues en la superficie de algún cometa. Aún así impera la pregunta, bueno, si ya venía formadita la célula, ¿cómo se formó en el espacio, no? O sea, también, de todas maneras, no es concluyente. Pues tenemos este debate, estas dudas, y pues existen este tipo de posturas. Ahorita que dice eso, profe, está como lo que dicen ahorita de Marte, ya ve que encontraron células procariontes y en el agua en Marte. Exactamente. O sea, que puede haber vida, pues, que puede llegar a haber vida en Marte, pero o sea, es algo como decimos, subjetivo, ¿sabes? O sea, no sabemos hasta que lleguemos ahí, ¿no? Exacto, hasta que no pongamos un pie y digamos, a ver, estoy escarbando y encontré bacterias, fíjese, entonces sí es verdad, la hipótesis ahora sí se convierte en una teoría porque puede ser, más bien es verdad, lo estoy confirmando, estoy comprobando que existen procariontes que están habitando en la superficie de Marte, que son bacterias marcianas. Ahora fíjese, ahorita que lo menciona, existe una teoría que nos dice que supuestamente hubo una colisión de un cuerpo celeste de magnitudes considerables y que entonces arrojó fragmentos al espacio, hablando de la superficie de Marte, y que estos fragmentos contenían procariontes, precisamente porque pues, supuestamente han encontrado los fósiles de las bacterias marcianas, y que estos fragmentos llegaron por azares del destino a la superficie de nuestro planeta cuando ya se encontraba con las condiciones apropiadas para albergar vida, y de esta manera llegaron las bacterias marcianas y se convirtieron en bacterias terrestres, y se empezaron a desarrollar, y ya empezaron a formar todo este tipo de seres complejos, ya tejidos, metazoarios, y nosotros, ¿no? Digo, esa es una teoría que también existe, que prevalece, que porque precisamente han encontrado los fósiles de las bacterias procariontes marcianas. Digo, pues existió por ahí la teoría de que, ¿qué tal si un cuerpo impactó con la superficie del planeta marciano y estos fragmentos llegaron a la Tierra y de alguna manera como si fueran una especie de semillas que cuando nosotros arrojamos a una macetita que tiene la tierra fértil, pues ahí puede germinar. Exactamente, y se puede desarrollar y la vida encuentra el camino pues para prevalecer, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las teorías que también existen por ahí. Que quedan solo en hipótesis y no podemos experimentar, vaya. Exacto, es lo que aquí entraría única y exclusivamente la racionalidad. O sea, no es descabellado pensarlo, pero desafortunadamente no podemos comprobarlo con el empirismo. Entonces aquí nos quedamos única y exclusivamente con la capacidad de reflexión de, pues sí, que podría ser, considerada. Exactamente, no lo podemos asegurar porque nos hace falta la evidencia empírica, pero no obstante, la idea no es del todo tan ilógica. O sea, sí puede ser realmente verdad. Pero bueno, eso nada más ahí se los dejo como cultura general, este tipo de distintas teorías que existen al respecto, pues para tratar de explicar cómo fue que se apareció, como sea que haya sucedido, el primer procarionte en el océano primitivo de nuestro planeta. Entonces ya estábamos hablando del eón arcaico. Posteriormente, bueno, ya una vez que apareció la primera célula procarionte que tenía capacidad fotosintética, es decir, que podía aprovechar la luz del sol, los nutrientes que se encontraban disueltos en este océano primitivo, entonces empezó a desarrollar este fenómeno de fotosíntesis y el residuo es el oxígeno diatómico. Entonces imagínense, o sea, de repente nosotros los seres humanos nos consideramos, porque de repente prevalece ese antropocentrismo, de que no somos la única especie con la capacidad de moldear y modificar el clima global, cuando en realidad es todo lo contrario. La célula más sencilla, más humilde, que serían los procariontes con capacidad fotosintética, fueron los primeros seres vivos que tuvieron la capacidad de modificar el clima global. ¿Y cómo lo hicieron? Pues desarrollando precisamente el fenómeno de la fotosíntesis, aumentando las tasas de oxígeno en la atmósfera, por lo consiguiente transformando, fíjense qué cambio tan radical, y gracias a las bacterias ocurrió esto, que de ser una atmósfera reductora, es decir, que estaba las altas concentraciones de dióxido de carbono,
se sustituyó por oxígeno, que es el residuo de la fotosíntesis, y entonces este gas, como es nocivo, es tóxico, inclusive lo sabemos perfectamente bien, las bacterias que son de metabolismo anaerobio, o sea que no les gusta para nada, no tiene nada que ver con el oxígeno, si nosotros les aplicamos agua oxigenada, las destruimos. Se le produce lisis, se revienta su membrana y por lo tanto ya no es compatible con la vida porque no son de un metabolismo en la que soporten la presencia de oxígeno. Pero entonces existieron bacterias que tuvieron que hacerle frente, se tuvieron que adaptar a este cambio planetario en la existencia del oxígeno en la atmósfera, por lo consiguiente se convirtieron de un metabolismo aerobio. Entonces, aquí, como sea que también haya sucedido, encontramos la aparición de la célula eucarionte. Le conocemos como tal, si recordamos perfectamente, pues porque presenta ya una estructura nuclear, que es la que protege el material genético. Si recordemos que el genotipo es precisamente la información más valiosa de todas nuestras células y por lo consiguiente se tiene que preservar, se tiene que resguardar muy bien. Y la manera que las células encontraron la estrategia, pues para hacerle frente a este cambio planetario, que ya era la existencia del oxígeno en la atmósfera, pues el desarrollo de esta envoltura nuclear para proteger el genotipo y por lo consiguiente ya tenemos la aparición de la primera célula, vamos a llamar compleja, que se asemeja mucho a los protozoarios porque pues ya presenta los núcleos y sus respectivos organelos. Ahora aquí también en el tercer eón, que es el proterozoico, aquí fue donde se produjo el fenómeno de la endosimbiosis, porque si recordamos uno de los organelos que se encuentran en nuestras células pues son las mitocondrias. Las mitocondrias, si los analizamos, inclusive fíjense, tienen su propio genoma, tienen sus plásmidos como los procariontes y tienen el tamaño exactamente parecido a una bacteria que pudo haber sido en su momento de vida libre. Entonces aquí en el proterozoico surgió la teoría de la endosimbiosis. Recordemos que endocitosis, endocitar, significa que estoy metiendo del exterior al interior de mi citoplasma, de mi membrana, de la célula. Por lo consiguiente, lo que sucedió, en lugar de que la célula eucarionte destruyera, lisara y aprovechara los recursos de este procarionte, lo que decidió hacer fue, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos apoyamos mutuamente y sobrevivimos, hacemos simbiosis y nos apoyamos para hacer frente a esta crisis planetaria del aumento del oxígeno? Entonces el procarionte le dijo, ¿sabes qué? Está bien, me parece, yo voy a tener un lugar adecuado para subsistir, no me destruyas y yo te voy a estar proporcionando las moléculas de ATP que requieres precisamente para llevar a cabo todos tus procesos celulares. Entonces de esta manera se realizó esta asociación en el proterozoico y existe hasta nuestros días que nuestras células eucariontes presentan sus organelos que son las mitocondrias, porque ojo, nosotros no tenemos en nuestro genoma, en nuestro genotipo, la información para sintetizar mitocondrias. Estas nos las heredan nuestras mamás. Acuérdense que lo vimos en biología del desarrollo, que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, que son los gametos tanto masculino como femenino, en el óvulo es en donde se encuentran las mitocondrias y es gracias a nuestras mamás que nos heredan precisamente este organelo, que posteriormente ellos se van replicando, se van reproduciendo a sí mismas, porque nosotros no podemos sintetizarlas de nuevo con nuestro genotipo. Eso ahí nada más para que quede como cultura general. Y finalmente, pues ya sucedió todas estas interacciones que empezaron a formar células complejas y y llegamos al último de los eones, que es el que se conoce como el fanerozoico, donde floreció la vida, donde estamos precisamente nosotros el día de hoy. Y, me adelanté. En este caso, bueno, ya estamos apreciando la Tierra actualmente como la conocemos, con todos sus movimientos de traslación alrededor de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, con lo que conocemos como un año solar, que dura 365 días, y las 24 horas que dura tanto 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, bueno, en el caso de los equinoccios, pero en términos sucintos y resumidas cuentas, pues tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces, obviamente esto no fue siempre así. Claro que las condiciones que conocemos actualmente, y aparte siempre nuestro planeta se encuentra en constante dinámica, es decir, siempre está en constante cambio, nunca se mantiene de la misma manera. Por ejemplo, cada año los continentes se desplazan en promedio más o menos 1,5 centímetros. Por supuesto que nosotros no lo percibimos, pues porque estamos en nuestros asuntos de nuestras vidas cotidianas, pero pues el planeta sigue también haciendo sus movimientos, este tipo de cambios, y que conforme van haciéndose estas escalas de tiempo macrotemporales, por supuesto que son súper perceptibles. Dicen que va a llegar un momento, profe, en el que van a volver a pegarse los continentes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es de acuerdo con los modelos de la tectónica de placas y de Wegener, así es, efectivamente, como nuestros continentes continúan en su desplazamiento por la superficie del planeta, por supuesto que va a llegar un momento en el que nuevamente estos van a volver a colisionar. De hecho, ya sucedió en el Paleozoico, ahorita lo vemos rápidamente en una línea de tiempo,
pero el último de los periodos del Paleozoico donde estaban los reptiles mamíferoides, recuerden que estábamos mencionando la transición entre reptil a mamífero. Entonces aquí fue donde precisamente todos los continentes, todas las masas de la Tierra, vamos a decir, tierra firme, se fusionaron en un supercontinente que conocemos como Pangea, que significa prácticamente toda la Tierra. Todos los continentes se encontraban fusionados en esta masa de tierra y posteriormente pues se fragmentaron, empezaron nuevamente su desplazamiento y pues hasta la configuración actual que conocemos con los continentes tal cual los observamos hoy en día. Por supuesto que, bueno, esto les comentaba, no siempre fue así. Haciendo un pequeño ejercicio mental imaginativo, vamos a suponer que viajamos en el tiempo 4.600 millones de años para ser precisos, que de acuerdo con la geología es la evidencia que tenemos que tiene de tiempo desde la formación de nuestro planeta hasta la actualidad. Entonces, en aquel entonces, en su formación, pues no se trataba más que de una bola incandescente que, como les comentaba, pues obviamente no permitía que se formara vida, porque simple y sencillamente la temperatura pues era tan elevada que cualquier biomolécula pues se achicharraría, no podría absolutamente interactuar ni formar absolutamente nada. Por lo consiguiente, es lo que le conocemos como el eón ádico, pues porque aquí dominaba, tomando como alusión la mitología clásica griega del dios de la muerte, que es el Hades, que es el que resguarda a los difuntos para que estos no regresen al mundo de los vivos. Entonces, bueno, aquí era su reino, era su dominio, porque pues no permitía que nada estuviera vivo. Todo estaba completamente, pues, desolado, estaba todo cadavérico, entrecomillado, porque pues obviamente no se podía formar vida. Y de acuerdo con teorías, nuestro planeta estaba compartiendo su órbita con otro cuerpo celeste. Este recibe el nombre de Tiamat, y antes de que se formara nuestro planeta, este se llamaba Theia. Entonces, Theia y Tiamat hacen colisión cósmica. Esto también explicaría el porqué, el origen de nuestra luna, al momento de que colisionan estos dos cuerpos colosales de nuestro sistema solar. Entonces, ahora sí se forma Gaia, que es ya nuestro planeta actual, que conocemos la configuración. ¿Por qué Gaia, profe? Ese es el nombre que se le da de acuerdo con la cosmogonía de los griegos clásicos, que es la hija precisamente de esta unión. De esos dos, ¿verdad? Hasta cósmicamente, si lo queremos ver, eran como una especie de gametos que cuando colisionaron formaron una sola célula, un solo planeta, y entonces ahora sí ya la configuración es lo que conocemos actualmente como nuestro planeta Gaia, que es la espíritu o la esencia o la hija de estas dos esencias o entes, que es Tiamat y Theia, y al momento de que se fusionan, pues bueno, forman nuestro planeta Tierra, que, insisto, en la cosmogonía de los griegos, pues le llamamos como Gaia, ¿no? Que es la esencia femenina de nuestro planeta, la madre tierra, así es como nos referimos a ella. Entonces, bueno, básicamente ocurrió esta colisión cósmica entre estos dos planetas que, pues, formaron Gaia, o nuestro planeta Tierra actual, y todo ese debris, todo ese cúmulo de material que se mantuvo gracias a la fuerza gravitacional de la fusión de estos dos planetas, pues entonces empezó a condensarse y empezó a formar lo que conocemos actualmente como nuestro satélite natural, que sería la Luna. Podría ser la explicación, es una teoría, pero la más aceptada para explicar de dónde viene nuestra Luna, que hubo esta colisión de estos cuerpos cósmicos, esta fusión de gametos cósmicos, podemos decir, y entonces se formó el cigoto que llamamos Gaia, y ahora sí, bueno, alrededor todo este material cósmico que se estuvo condensando, pues es lo que formó nuestro satélite que conocemos actualmente como la Luna. Entonces, todo esto ocurrió en el eón ádico. Ya tenemos la formación de nuestra Gaia, nuestro planeta Tierra, y ya tenemos en órbita a la Luna, que de hecho, gracias a la Luna se fue desacelerando el movimiento de rotación de nuestro planeta, porque bueno, actualmente, pues sí, ya damos por sentado que dura 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, pero en aquel entonces, acuérdense de la etapa incipiente, es decir, que apenas está comenzando, que se está formando, duraba 6 horas el día. O sea, imagínense el movimiento de rotación, lo rapidísimo lo que iba a nuestro planeta. Pero como en el Ártico, ¿no? En las zonas polares, que dura muy poquito el día en su momento, pues. Sí, esto pues más que nada por la inclinación del planeta y cómo inciden los rayos del sol, y por lo tanto pareciera que nomás durara 6 horas el día. Pero esto es más que nada por su inclinación, no tanto por su movimiento de rotación, pero sí es un buen ejemplo, qué buena aportación. El caso es que cuando estaba girando muy rápido, pues gracias al movimiento de nuestra Luna, esto se fue desacelerando conforme, obviamente no fue de la noche a la mañana, pues tuvieron que pasar en una escala macrotemporal de millones y millones de años. Y finalmente fue cuando entonces las condiciones empezaron a ser un poquito más amigables para que albergaran la vida,
Entonces, como se mencionó, pues ahora sí ya la superficie del planeta se enfrió lo suficiente para que permitiera, porque antes, pues no, se formaba puro vapor de agua y pues se encontraba ahí en la atmósfera en forma de vapor, pero una vez que ya la superficie se enfrió lo suficiente, pues permitió que el agua en estado líquido, ahora sí, comenzara a formar los primeros océanos, y ahora sí los fenómenos troposféricos de tormentas y lluvias empezaron a formar las escorrentías, porque en un comienzo, claro que pues eran cuerpos de agua dulce, así como imagínense que eran un lago gigantesco. Como quien dice la condensación de las nubes, ¿no, profe? La condensación esa es la que guardaba, como quien dice, la vida entre ellas, ¿no? Hasta que bajó a la Tierra cuando ya se enfrió completamente. Se podría decir, ¿no? Se podría considerar de esa forma, sí, que el vapor de agua siempre, porque es imprescindible para la vida, o sea, el agua es sinónimo de vida para, al menos a nuestras células. Recuerden que el protoplasma o el citoplasma está constituido en más de 3/4 partes de pura agua. Tiene que, Pura pues, agua. exactamente, para que haya interacción entre las moléculas y que exista la homeostasis. Pero bueno, entonces de la misma forma ya se enfrió la superficie del planeta, permitió que se condensara el agua, se formara estos cuerpos grandes, y ya una vez con todos estos fenómenos troposféricos y también por emanaciones volcánicas que también estaban expulsando vapor de agua, se produjeron las tormentas, las lluvias y todo este fenómeno de escorrentía, que básicamente consiste en que van arrastrando los minerales y todo lo que se encuentre disuelto en la superficie, más bien, todo lo que se encuentra en la superficie lo van disolviendo y lo van llevando a estos cuerpos de agua, por lo consiguiente se fueron salinizando, porque todos estos minerales a dónde llegaban, pues se desembocaban en estos cuerpos de agua que se estaban formando, que es entonces ahora sí que todas las condiciones eran las apropiadas para que las primeras células empezaran a desarrollarse de la forma, nuevamente indico, que sea que haya sucedido, pero simple y sencillamente ya apareció el primer procarionte con capacidad fotosintética y el residuo de la fotosíntesis empezó a aumentar las tasas de oxígeno en la atmósfera, por lo consiguiente este fenómeno implicó todo un cambio planetario y las células eucariontes empezaron, ahora sí, aparecieron ya con sus estructuras complejas, tanto de protección, como en el caso del núcleo, para la protección del material genético, así como la asociación entre procarionte y eucarionte, que es lo que conocemos actualmente como la mitocondria, parte de un organelo de una célula eucarionte. Y entonces, una vez que ya se empezaron a desarrollar estas asociaciones, al final del Proterozoico es en donde encontramos los primeros seres metazoarios. Bueno, no se crean, no se les puede considerar del todo metazoarios, eran de tejidos simples, de tejidos sencillos. Recuerden que por ahí habíamos platicado acerca de las esponjas marinas, que no se pueden considerar como metazoarios como tales porque no desarrollan tejidos especializados. No obstante, pues ya estamos empezando con la complejidad del hecho de que están formados tejidos sencillos. No es metazoario, pero sí es un ser pluricelular. Entonces, de la misma manera, con esa lógica, pues al final del Proterozoico ya empezamos a encontrar, le conocemos como la fauna de Ediacara, se encontraron en la parte norte del continente australiano. Y bueno, desafortunadamente, fíjense los extremos. Al comienzo de la formación de nuestro planeta, que se impactaron estos dos cuerpos celestes, estos cósmicos, formando Gaia, que era una roca incandescente, que era lava fundida. Al final del tercer eón, que es el Proterozoico, se formó una Tierra completamente cubierta de nieve, en la teoría que se conoce como la Snowball Earth, en que toda la superficie ni siquiera se asemejaba a la era glacial, porque todo el planeta se convirtió en una bolita de hielo. Entonces, desafortunadamente, los seres sencillos en ese momento que habitaban en el océano, pues se extinguieron porque pues, las condiciones no fueron las más favorables y por lo consiguiente, pues la vida continuó siendo unicelular latente hasta que por lo que haya sucedido, por fenómenos geológicos y por actividad volcánica, se volvió a deshielar, ya la superficie del océano se volvió a descongelar, permitió ahora sí el ingreso de la luz solar para que se volviera a desarrollar la fotosíntesis. Y misteriosamente todavía no encontramos una explicación convincente pues, para este fenómeno que ya entramos al último de los eones, que es el Fanerozoico, que es precisamente la explosión del Cámbrico o el Big Bang Cámbrico, que básicamente aquí encontramos ya en el registro fósil todos los filum o la mayoría de ellos que han habitado la superficie de nuestro planeta. La explicación más ortodoxa nos dice que fue por la tasa de oxígeno que era muy elevada y esto ocasionó una radiación adaptativa. Digo, bueno, pues esa es la explicación más convencional. Pero está raro, realmente todavía no es concluyente. Nos queda un minutito, déjenme ver qué hora es. Bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Les parece? Lo dejamos hasta aquí en esta sesión y le continuamos ya para finalizar con lo de la historia de la vida en la Tierra. De aquí precisamente vamos a explicar la decusación, porque es lo que decimos en términos biológicos que ocurrió esto. Y pues mañana nos vemos el día sábado, ¿les parece? Dale, profe, un gustazo. Muchas gracias por la clase. Muy padre. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Estamos viendo. Nos vemos el día de mañana. Descansen. Igual. Dijo, profe, igualmente.